Bienvenidos todos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para educar, para conversar de acciones, visiones, políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. En este día tenemos a Sebastián Torres. Él es biólogo de conservación especializado en áreas protegidas, en nuevas tecnologías, en economías colaborativas y pensamiento exponencial. Nos conectamos desde Argentina y además es cofundador del Global Carbon Parks, que es una empresa con sede en Miami y que está enfocada en la cooperación público-privada para la conservación de los bosques y la descarbonización a nivel subnacional. La empresa fue premiada en la COP26 por su modelo de conservación basada en blockchain, que combina la protección de los bosques y la biodiversidad con la generación de tokens de carbono para brindar los mecanismos de financiamiento que permitan a los gobiernos acelerar la descarbonización del planeta hacia el 2030. Sebas, bienvenido y vamos por partes porque hay un montón de información que seguramente vamos a desglosar un poquito. A ver, ¿por qué hablamos de una cooperación pública-privada? Hola Verónica, muchas gracias por invitarme, muy contento de participar de tu programa. Básicamente nosotros entendemos que la transformación digital estamos ante una emergencia climática muy importante, no tenemos tiempo, hay que acelerar y pese a que las personas individualmente pueden hacer cosas para mejorar su sustentabilidad, para bajar su huella de carbono, para colaborar con el planeta, sin los gobiernos entendemos que no va a existir el suficiente músculo ni la suficiente capacidad de hacer el cambio a la velocidad que necesitamos. Por eso creemos que el entramado público-privado es esencial para para salvar la humanidad, si me permites. Claro. ¿Y cómo para la conservación de los bosques y al mismo tiempo hablamos de descarbonización? Explícanos un poquito, porque uno relativamente une a la descarbonización y sus procesos a las ciudades, ¿verdad? Y por otro lado, la conservación siempre de los bosques. Parecería que sea contradictorio, pero quizás se complementan mucho. Esto tiene que ver mucho con el modelo de la empresa que acabas de comentar, de la cual soy cofundador, Global Carbon Parks, cuya gran innovación pasa, por un lado, sí, por usar la tecnología, como mencionabas antes, pero también por permitir a los gobiernos que utilicen su capital natural, o sea, lo que hay en los bosques, su capital de biodiversidad, para generar ese primer momento económico que permite impulsar luego la descarbonización a nivel jurisdiccional. O sea, los gobiernos tienen bosques en tierras fiscales, esos bosques proveen servicios ecosistémicos que tienen precio en los mercados internacionales, se puede conseguir dinero a partir de eso que luego se inyecta en la descarbonización urbana, como dices vos, generando así un círculo virtuoso de comunicación entre los bosques y las ciudades, en donde los bosques están aportando ese puntapié inicial para que pueda iniciarse el ciclo. Como sabes hoy, todos los países que tenemos capital natural somos, digamos, menos desarrollados, tenemos problemas financieros, no podemos ni pensar en descarbonizar cuando tenemos gente con hambre. Esta de alguna forma es un mecanismo que permita generar plata desde otras fuentes para aplicar a ese proceso. De acuerdo, y eso quiero que nos expliques un poquito cómo es un nuevo modelo de conservación y para esto creo que es importante entender cuál es la problemática y cuál es el estado de arte de las áreas protegidas a nivel global y específicamente en América Latina. Sí, hoy, luego del último informe del IPCC y del anterior, quedó súper claro que el problema del calentamiento global y la destrucción de la naturaleza es producida por el hombre, es antropogénica, y también queda súper claro que el nivel de destrucción es bastante alto, por lo cual hay que empezar rápidamente a proteger más superficie terrestre y acelerar esta descarbonización, ¿no? Las áreas protegidas hoy están cubriendo aproximadamente un poquito más del 15%, 15,8% más o menos, de la superficie terrestre,
y un 8% de la superficie marina. Debido a la tremenda destrucción que ha ocurrido y debido a su vez también a la tremenda biodiversidad que tiene la Tierra, se estima hoy que para poder conservar todos los diferentes ecosistemas que hay hoy en la Tierra, de alguna forma que permita su subsistencia perpetua, estamos necesitando proteger un 30% de las áreas de la Tierra y un 30% de las áreas marinas, o sea, el doble de las áreas protegidas que tenemos hoy en la Tierra y el cuádruple de las que tenemos hoy en el mar. Esa es la situación ambiental como estamos hoy. Si vamos un poquito para atrás, desde el siglo XX hasta hoy, se le ha removido el estatus de áreas protegidas a más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de áreas preexistentes. O sea, es una cantidad gigantesca que ha producido mucho daño y siempre estos cambios son para aumentar la producción, empujar la frontera agrícola, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo y evidentemente uno de los problemas de la creación de áreas protegidas es el de desfinanciamiento, ¿no? Son territorios en teoría no productivos que están para la conservación y que tienen un costo para el Estado. Entonces, la gran pregunta siempre es cómo financiamos todo un sistema nacional de áreas protegidas y en este caso asumo que Global Carbon Parks se está ideando en justamente generar un nuevo modelo de conservación con financiamiento basado en blockchain. ¿Qué significa esto? Sí, como dices vos, digamos, hay una falta de financiamiento para crear nuevas áreas y también hay una falta de interés porque desmontar y sembrar soja, por ejemplo, es más rentable, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil crear este equilibrio. Nosotros estamos empujando dentro de Carbon Parks una metodología que estimule económicamente la creación de áreas protegidas, que estimule económicamente la descarbonización, o sea, que premie los gobiernos que van avanzando, como dice, van a poder, digamos, generar plata, y ahí es donde juegan estos tokens. Como por ahí, el token es como el Bitcoin, digamos así, simplemente que no es un Bitcoin, está generado de otra forma. En este caso, se genera un reflejo del valor económico que tienen los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas dentro de la blockchain. Esto permite que la gente pueda jugar económicamente con el reflejo es decir, comprar. Podemos democratizar que cualquier persona, vos puedas poner $1 para comprarte un poquito de servicios ecosistémicos para ayudar. Entonces, democratiza todo el ingreso, permite que exista un mercado, digamos, bien llamado paralelo, que luego va a ir financiando a los gobiernos que están aportando todas estas áreas protegidas, ¿no? O sea, es una dinámica doble que permite multiplicar como si fuera un sistema bancario. Pones los servicios ecosistémicos a interés, el interés te lo pagan este mercado de tokens que están negociando las toneladas de carbono, los certificados de biodiversidad, etcétera, y eso se vuelca luego en financiamiento hacia las comunidades que aquellas que trabajan con esta empresa están obligadas a a colocar todo el financiamiento en un ciclo virtuoso de descarbonización y de creación de más cantidad de áreas protegidas. Ya, ok. Entonces, es un nuevo modelo de financiamiento, es para áreas protegidas nacionales y seguramente va a ser un muy buen mecanismo también para áreas subnacionales, ¿no? Porque existe la posibilidad y competencias de los gobiernos subnacionales para crear áreas protegidas y obviamente dentro de todo lo que tienen que hacer de su priorización para las ciudades entre agua, alcantarillado, pobreza, etcétera, pues áreas protegidas lo que menos quieren es involucrarse en esto, entonces puede ser un mecanismo bien interesante. Ahora, te oí mencionar que es que estaríamos regulando con las reglas del mercado, ¿no?
En algunos países de América Latina esto todavía primero está regulado, muchos de ellos en la Constitución, por ejemplo el Ecuador y otros países, que no se vea que los servicios ambientales pues se está mercantilizando y que vayamos a otro extremo en el sentido de que simplemente se regule por el mercado cuando le corresponde proteger esos servicios al Estado. ¿Cómo hacer que esto no suceda y que caigamos en la mercantilización de los servicios ambientales? Bueno, el problema que mencionas es bastante estructural. Los gobiernos no tienen plata. No hay forma de que hagamos nada. El único que tiene plata es el mercado. Por suerte, los consumidores y la nueva conciencia post-pandémica están empujando a las empresas que forman parte del mercado a que empiecen a aplicar estrategias de sustentabilidad, de protección, de vinculación con las comunidades indígenas. O sea, el consumidor empuja a las empresas y las empresas necesitan demostrar que están haciendo cosas. Lo que estamos haciendo no es reemplazando la responsabilidad del Estado, sino ayudándolos. Decir, che, esta área protegida la podemos, el mercado tiene necesidad de los servicios que están prestando. Hoy tenemos pruebas de que cada año las áreas protegidas absorben más o menos el 25% de las emisiones que se arrojan al mundo a nivel global. Es un número muy grande como para que no haya ninguna especie de compensación económica. Entonces, sí, aunque lo ideal es que esto lo haga el Estado y que todos conservemos porque queremos y porque lo entendemos, creo que en este momento de transformación tan veloz que nos hace falta, no nos queda otra opción que entrar a mercantilizar un poco, al menos para hacer la primera fase. Como sabes, todos los mecanismos estos de servicios ecosistémicos solo van a permitirte que hagas esto una sola vez. Entonces no es que el área protegida, el Estado se lava las manos y dentro de 50 años o 100 años no hacen nunca nada. No, estamos como haciendo una pequeña hipoteca de esto para que el mercado nos ayude a arrancar y luego las jurisdicciones con los mecanismos de descarbonización van a ir generando los nuevos activos que pueden transaccionarse en el mercado, ¿no? Entonces, hoy, en algunos de los casos que tenemos funcionando, está claro que las áreas protegidas tienen planes de manejo, tienen el conocimiento sobre cómo hacer, pero no hay plata, ni gente, ni infraestructura. Entonces, sí, nos duele un poquito bajar de utilización, pero hacemos este primer paso para avanzar y dejamos a las áreas protegidas como tienen que ser, ¿no? Joyas de biodiversidad. Súper interesante. ¿Y cómo? Bueno, y es importante porque muchas de ellas primero están desprotegidas, no son protegidas, sino desprotegidas, no hay guardaparques, no hay infraestructura, sigue el tema de poaching, de cacería ilegal, de deforestación, etcétera. Entonces, simplemente es una carga al Estado en teoría, y que normalmente lo que se ha visto es que cuando recortas el presupuesto, lo primero que recortas son este tipo de cosas, ¿no? Porque no son productivas. Entonces, volvemos a cero con todo el sistema y la columna vertebral de las áreas protegidas. Esto sucedió ya hace 2-3 años acá en el Ecuador, cuando votaron a 400 guardaparques y simplemente se quedaron las áreas protegidas sin protección. Y también la otra cosa es que muchos de los países dependen de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar dependiendo de esa cooperación internacional para mantener esas áreas? Es esta posiblemente una muy buena alternativa. Ahora, y además que nos están pagando pues muy poco. ¿Cuánto en el mercado? Y aquí explícame cómo se hace la transacción y cuánto sería el costo que se está visualizando, el potencial, digamos, de este mecanismo alternativo. Bueno, tenemos que hablar un poquito sobre los mercados de carbono, que son, digamos, los mercados que absorben este tipo de herramientas financieras, ¿ok? Dentro de los mercados de carbono hay diferentes tipos de créditos.
El que nos compete en estas charlas se llama créditos por servicios basados en la naturaleza. ¿Ok? O sea, todos los actores que están protegiendo bosques, haciendo estrategias que involucren a la naturaleza, y ya sea en los mares, con los manglares, con los bosques o con la biodiversidad, generan algo llamado crédito de carbono basado en la naturaleza. Bien, ese mercado existe desde el protocolo de Kioto, que ya van bastantes años, no lograba despegar nunca, porque como digo, los consumidores no reaccionaban, están reaccionando ahora, y el mercado transaccionó unos 200 millones de dólares en los últimos 20 años, y este último año transaccionó 1.000 millones de dólares, y se espera que eso aumente por 30 veces durante los próximos 15 a 20 años. O sea, la demanda que hay por parte de las empresas para que los que estamos en los países que todavía tenemos naturaleza, que básicamente están en África, Latinoamérica y sudeste de Asia, pongan a operar estas herramientas ahora. Hay mucha demanda, hay mucha expectativa de crecimiento, y como te digo, se hablan de cifras como de 10.000 a 20.000 dólares, 20.000 millones de dólares por año, solo dirigido a este tipo de actividades. Otra innovación que aprovecho ahí para mencionar que hace Global Carbon Parks es, vamos a ser los primeros que vamos a exigir a aquellos que son los vendedores, digamos así, o los proveedores de estos servicios ecosistémicos, a que el 100% del dinero que ingrese se use exclusivamente para un ciclo virtuoso enlazado con la descarbonización que hablábamos hace unos minutos. O sea, los bonos, hoy el problema es crucial que hay, es que alguien hace un bosque, protege un bosque, recibe su dinero de estos distintos organismos o bien de la empresa privada, y la puede usar para cualquier cosa. Por ejemplo, compra bonos en el sector petrolero. Entonces el sistema no cierra y está mal. Global Carbon Parks provee un tipo de servicio que obliga al proveedor, como son estados, a que los reutilice solo en crear más descarbonización. Entonces creemos que hay una oportunidad muy grande. Latinoamérica tiene, en el caso de Quito, hemos hecho unos estudios preliminares, que estamos estudiando varios países del mundo, viendo con qué capital natural cuentan, y solo Quito, a los precios que maneja el mercado hoy, tiene más de 500 millones de dólares en sus áreas protegidas subnacionales, solo el departamento capital a donde está Quito. O sea, las cifras son realmente grandes. Si me pides un número así de la cabeza, te digo que Latinoamérica sola tiene que estar en 300.000 a 500.000 millones de dólares como mínimo a los precios de hoy. Es mucha plata y nos va a permitir avanzar, ¿no? Sebas, en este sentido, o sea, si tú me dices eso como alcalde, como presidente, y digo, maravilla, me solventó la vida y el presupuesto municipal. Pero por otro lado diría, ok, hay todo este potencial que lo tengo ahí, que no está siendo explotado, pero ¿cómo aseguro que ese potencial y esos bosques se mantengan a tantos años o de por vida y a perpetuidad? ¿Y cómo aseguro que no haya doble contabilidad? ¿Y cómo aseguro que el mercado después no venga una empresa, porque hay cucos también, que una empresa internacional venga y reclame esos bosques porque pues yo compré en el mercado? Bien, voy a ir de atrás para adelante con tu última pregunta primero. Lo que la persona compra o paga son los servicios ecosistémicos ya prestados por esos bosques. Ningún derecho de propiedad, ningún derecho de nada sobre las tierras que están ahí. Las tierras pertenecen al Estado. Ninguna empresa privada puede reclamar nada. De hecho, ellos están comprándote a vos los servicios ecosistémicos para mejorar su mercado, mejorar su marca y contarle a sus clientes: nosotros hacemos bien a la tierra, lo cual debería repercutirle en más ventas. Por otra parte, al tratarse de áreas protegidas, sabemos que no hay doble contabilidad, porque las áreas protegidas nunca se contabilizaron en los mercados conforme están rigiéndose hoy. Entonces ahí estamos también tranquilos. El primer punto, si es el más complejo,
Hoy la tecnología satelital nos permite que veamos el bosque, que podamos contabilizar el carbono que hay en él, que podamos generar los tokens y los créditos para hacer el mercado, y que le entreguemos la plata al gobierno dentro de un fideicomiso, pero el gobierno tiene que comprometerse a ciertas cosas. Entonces, si fallan, bueno, se quema todo el bosque, o hay poaching, o hay deforestación. Bueno, las metodologías generalmente dejan un espacio de buffer, más o menos un 20%, conforme el comportamiento histórico. O sea, supongamos que Quito va deforestando una hectárea por año de los bosques. Bueno, para los próximos 10 años te cuento lo que tienes, menos lo que estimo que vas a deforestar si sigue esa deforestación. Entonces, entendemos que a los gobiernos es difícil de controlarlos, entendemos que esta plata es para que justamente hagan funcionar las cosas como deben andar, y de alguna forma estamos todos esperanzados a que lo hagan bien, pero más de eso es un poco difícil, ¿no? Porque no podemos entrar sobre la soberanía que tiene el Estado. Ellos firman un contrato con los mercados de carbono donde dicen: sí, acepto que tengo este carbono, lo voy a cuidar durante X tiempo, pero bueno, ahí entramos todos juntos a presionar la sociedad, las entidades que están controlando que las cosas ocurran, y el mercado en sí, ¿no? De alguna forma es un trabajo a futuro que tenemos que hacer todos. Claro, y supongo que todo esto además está siendo controlado por blockchain primero, y a nivel satelital, que ahora se usa muchísimo eso para saber qué está pasando en territorio, que eso también no tenemos un monitoreo y un control, ¿no? Muchos de los países no tenemos cómo saber qué está pasando en zonas de difícil acceso. Ahí sí, permitime que te diga esto, y hay mecanismos para controlar todo. Hay incluso satélites de la NASA a los que puedes acceder gratis. Lo que no hay son grupos de trabajo que desarrollen empresas que se ocupen de hacer eso. Ok, Carbon Parks hoy está operando en una de las regiones, no, en la región más forestal de la Argentina. La provincia se llama Santiago del Estero, y hoy podemos saber a cada 5 minutos si hay un incendio o no. Cualquier incendio que ocupe más de 50 metros o 30 metros de radio, el satélite ya lo ve, y a los 5 minutos se despiertan las alarmas que nos están indicando dónde está ese fuego. Por otro lado, todos los días también tenemos un servicio de control que están haciendo el conteo de la deforestación día a día. Todo eso es gratis, lo hacen las universidades utilizando información satelital gratuita que lo envía la NASA, la Agencia Europea y otras. O sea, creemos que en el control estamos bien. Lo que no tenemos es el vehículo para ir con el vehículo hasta el área donde está incendiando y apagarlo. No tenemos el avión hidrante que lleva el agua. La propuesta de Carbon Parks es que los gobiernos tengan financiamiento para poder hacer este tipo de operaciones. Claro, no, estupendo. Y otra cosa que me queda pendiente preguntarte es que para las empresas, el principio es que no deberían emitir, deberían ser cero emisiones. Si es que no logran eso, se puede compensar, ¿verdad? Y ese es un poco el principio del protocolo de Kioto, pero evidentemente no hubo cómo. Entonces comienzas a buscar en otros países donde puedes estar compensando lo que tú no estás haciendo bien. Entonces, frente a eso, ¿este modelo es para compensar eso, o más bien ir a carbono cero? Porque la empresa es la que va a comprar esos créditos, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto irreductible a través del cual no podemos vivir sin carbonizar, ¿verdad? Hay por abajo de un mínimo, no podemos hacer. Vos no puedes, tu organismo está transpirando, está respirando. Cuando respiras, eliminas dióxido de carbono al aire. Es imposible que la vida ocurra sin carbonizar. Entonces, es cierto que las empresas y todos tenemos que intentar bajar nuestra huella de carbono, pero hay un mínimo del cual es imposible. En el pedazo ese, por debajo del cual es imposible, lo que tenemos que intentar es compensar.
Entonces, apoyar a otros que estén absorbiendo carbono de otra forma. Ahora, en este punto, creo que la discusión ha pasado esa línea, porque lo que tenemos que hacer es conservar naturaleza. Entonces, más allá del cálculo de carbono, necesitamos conservar biodiversidad porque estamos perdiendo, y no te pierdas este número, te va a parecer increíble, 150 especies de animales y plantas se pierden por día. Desaparecen, se extinguen. Vos dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, la biodiversidad es tan alta que hay especies que solo habitan en el agujerito del árbol ese y no en el árbol del frente. Tirando ese árbol, eliminaste 5 o 6 especies. Entonces, el problema de biodiversidad es casi tan grave como el del carbono. Sí. Lo que se está intentando con las áreas protegidas es, por un lado, como te comentaba antes, hay una absorción real de dióxido de carbono medida por todas las áreas protegidas que no es compensada por el mercado. ¿Okay? O sea, hay un trabajo real de absorción. Luego hay un segundo trabajo que es de conservación de stock. Si yo tiro un árbol, los 500 años de carbono que ese árbol estuvo absorbiendo se va otra vez. Entonces, que permanezca intacto también es muy importante. Y por otro lado, hay un trabajo de las áreas protegidas real como reservorios genéticos para ir a ser de recuperadores de las áreas donde la biodiversidad se ha perdido. Entonces, sí es cierto, la discusión es compleja, pero creo que hay espacio para las áreas protegidas existan por debajo de ese límite imposible de descarbonizar, ¿no? Totalmente de acuerdo y muy bien explicado, porque es así totalmente. Y Sebastián, entonces, ¿dónde está probando? Dijiste en Santiago del Estero ya se inició esto. Y evidentemente va a ser un gran piloto porque a veces creo que todos decimos como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer suena muy bien, pero ¿dónde se prueba? ¿Dónde están haciendo? Y normalmente uno sigue al otro y dice, ah, aquí ya se hizo con éxito y se puede mejorar en otro, etcétera, ¿no? Y entonces cuéntanos un poquito esto y con eso ya terminamos. Sí, has dicho la palabra clave. Y aquí permitime que lo cite al CEO de nuestra empresa, Felipe Cano, quien dice que realmente hay que enfocarse en los pilotos, hay que hacer pilotos que funcionen bien, acertar para que luego podamos replicar rápidamente, ¿no? Hoy estamos empezando con 2 pilotos, uno de ellos, como comentaba antes, en la provincia de Santiago del Estero, que tiene unas 100.000 hectáreas de áreas protegidas del bosque chaqueño, que es la segunda área boscosa más grande de Latinoamérica después del Amazonas, y es el área que tiene una de las mayores presiones de deforestación por toda esta genética de la soja, que ahora ya puede crecer, ya puede cultivarse en zonas subtropicales, ¿no? Entonces, el primer piloto está haciendo en Santiago del Estero, y que ha sido tristemente durante el siglo XX el área más deforestada de la Tierra. Ok. Y el segundo piloto estamos haciéndolo en el estado de Nuevo León, que también tristemente tiene el aire más contaminado de toda Latinoamérica. Entonces, tenemos ahí 2 puntos claves. Estamos yendo a una zona de deforestación núcleo y estamos yendo a una zona de contaminación de aire núcleo, para buscar ahí las soluciones más eficientes que luego podamos derramar hacia todo el continente, ¿no? Pero sí, estos procesos no son procesos fáciles. Primero empieza con una medición del capital natural, luego hay que establecer los procesos de verificación, luego hay que bajar el financiamiento y luego hay que verificar que cumplan lo que están planificando. Entonces creemos que este piloto nos puede llevar entre 2 o 3 años hasta poder contarle al mundo el ciclo se completó y los resultados son estos. Pero hay voluntad política, hay voluntad empresarial y hay voluntad del mercado, porque tenemos también compradores listos para apoyar esta nueva iniciativa. O sea que están alineadas las estrellas y eso es raro porque tener esta voluntad creo que hay que aprovechar.
Y creo que además son momentos que se necesita disrupción. Estamos en una emergencia climática, en una emergencia, como tú bien has mencionado, de extinción masiva en términos de biodiversidad frente a un cambio climático que los sistemas que pues en su momento se inventaron, vemos que no están dando resultado, no estamos dando resultado a lo que nos requiere el Acuerdo de París y este puede ser un gran nuevo mecanismo disruptor y eso significa que a la gente pues le puede mover muchas cosas, a los gobiernos necesitamos sacudirlos y mover muchas cosas. Entonces estos pilotos creo que van a ser la luz que pueda guiar muchos cambios. Con esto, Sebastián, te quiero agradecer muchísimo por este espacio y quisiera agradecer a todos por su sintonía. Les invito a compartir una vez más con otras personas nuestra página web, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram y en YouTube, y para que juntos podamos llegar a más gente y que generar mucho más conciencia ambiental. Gracias. Muchas gracias, Verónica.